Bien, dos novedades entonces en el día de ayer: un nuevo salario mínimo legal y paralelamente la exhibición del pago de ganancias sobre el primer medio aguinaldo del año. Estoy con Mariano Beristain, que nos va a ayudar a entender un poco más esta cuestión en economía. Mariano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, son dos hechos destacados y hay que subrayar que esto tiene una repercusión directa en los bolsillos, es decir, aquellos que tenían el salario mínimo van a ver cómo enseguida se incrementa a partir de agosto ese haber, y por otro lado hay una repercusión sobre la economía, ¿no? Porque lo que hay que tomar en consideración es que además de este dinero de influir económicamente en cada una de las personas, obviamente después de alguna forma también determina que haya más compras en los supermercados, que de alguna forma se incentive el crédito porque la gente tiene más dinero y puede ir a comprar electrodomésticos. Bueno, son datos importantes para una economía que se empezó a mover bastante en los últimos 3 o 4 meses, ha retomado la senda de crecimiento. Vamos a hacer una especie de análisis, una especie de síntesis de los dos hechos más destacados de las últimas 24 horas, tanto lo relativo al aumento del salario mínimo como al tema de ganancias, y vamos a ver cómo repercute concretamente en un caso particular. Bueno, lo que decíamos antes y lo que había dicho de alguna forma el ministro Carlos Tomada, el salario mínimo sube y son justamente dos tramos, ¿no? Un tramo lo lleva a 3.300 a partir de agosto y el segundo tramo lo va a impulsar a 3.600 desde el 1 de enero del 2014. Aquí hay que tomar, y podemos parar un minutito, aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Los beneficiarios directos del salario mínimo, estamos hablando de los directos, son 140.000. Pero eso no es todo, porque el salario mínimo también repercute en aquellos trabajadores que no están registrados y que están en negro. ¿Por qué? Porque obviamente empuja el salario de los trabajadores no registrados. Tomemos en consideración una cosa. Esto se viene repitiendo hace 10 años, es decir, la reunión del Consejo del Salario, que aglutina a los empresarios, a los trabajadores y al propio gobierno, dentro de este ámbito se viene repitiendo en la última década, y eso lo que genera es, de alguna forma, un ejercicio institucional. Antes, en los años anteriores, no existía, y de alguna forma fue todo tan rápido ayer para tomarlo en consideración. Es decir, este ejercicio de la década lo que ha hecho de alguna forma es simplificar el acuerdo en el Consejo del Salario por el salario mínimo, ¿no? Pero vamos con otros datos también. A partir de ahora, a partir del sueldo, es decir, en los próximos días los trabajadores van a cobrar su salario de julio. Con el salario de julio lo que van a ver es que se van a sumar unos pesos más, que no son pocos, correspondientes al reintegro de lo que les habían deducido por el aguinaldo en concepto de ganancias. Vamos a ver la próxima placa. Estamos hablando de salarios de hasta 25.000 pesos, salarios brutos. Este es un caso concreto para que usted tome en consideración y de alguna forma lo compare con su propio haber. Por ejemplo, hablamos de Carlos B, póngale, ¿no? Tiene 3 hijos, un sueldo bruto de 18.900 pesos. Estamos hablando de un ingreso medio interesante, ¿no? En concepto de sueldo anual complementario, es decir, el aguinaldo, recibió o tendría que haber recibido 9.800 pesos brutos. Retención de ganancias, 1.400 pesos. Esto es lo que le dedujeron en concepto de ganancias. Y esto también es lo que le van a reintegrar con el salario de julio. Digo, para que entendamos un poco... Sí, el número puesto en la práctica. Exactamente, digamos. Para que tengamos en consideración, son 1.400 pesos más que esta familia va a tener en su bolsillo. Los beneficiarios son 2,5 millones de personas. El costo fiscal, es decir, porque esto obviamente sale de las arcas del Estado, va a ser de 2.657 millones de pesos. Y otro dato importante que no tenemos que perder de vista, lo que hablábamos al principio, el impacto económico en la economía. 7.000 millones de pesos que se van a sumar a la economía por la suba del salario mínimo y también, obviamente, por la devolución en concepto de ganancias. Yo creo que es una noticia importante por dos razones fundamentales. Porque justamente los trabajadores, que está tan cuestionado el tema del pago del impuesto a las ganancias, van a haber retribuido de alguna forma unos pesos para
tener a fin de mes. Y la otra también es importante, es que esto va a empujar un poco más a la economía, que como decíamos al principio, empezó a mostrar o a dar señales importantes de reactivación y de crecimiento, y el consumo de alguna forma va a empujar ese crecimiento también. Muy bien, muchas gracias, Mariano.